bienvenido a este resumen de Al Mediodía. Además vamos a tener invitados fantásticos con sorpresas. Viernes 2 de diciembre se prendieron las fiestas de Quito. Hoy ya hay muchísimo que hacer. Por ejemplo, en el sur de Quito ya va a empezar el Festival Quitonia y va a haber muchísima gente disfrutando y bailando a la capital. Todos invitados a la capital entonces para disfrutar de los 482 años de Fundación Española, para rendirle homenaje a esta, la Carita de Dios, una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica y creo que de todo el mundo. Y que quede claro que no lo decimos nosotros, por si acaso, no lo decimos solo nosotros. Lo avalan decenas de premios internacionales, sobre todo los últimos 3 premios que Vanessa cataloga a Quito como el mejor destino turístico de toda Sudamérica. Así es. Bueno, también tenemos que abrir las líneas de teléfono para que nos contacten. Tal vez usted sabe de algún plan para hoy en la noche y nos quiere recomendar, nos quiere invitar. Entonces, 3970-813, 3970-822, el número de teléfono al que usted puede llamar para contactarse con nosotros aquí al mediodía. Exactamente, cuéntenos qué va a hacer, qué le sugiere al quiteño, es decir, por favor, vivamos este famoso eslogan que nació la década pasada de vivamos las fiestas en paz y que de tanto sirvió. Yo creo que vale la pena revivirlo también y por supuesto, llámenos a contar cuál es su idea para vivir las fiestas en paz. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer los quiteños para que solamente la pasemos bien y no tengamos nada que lamentar? Bueno, hoy es viernes, para muchos el día feliz de la semana y nosotros tenemos que contarle que si usted se perdió alguno de nuestros programas de lunes, martes, miércoles y jueves, hoy es el momento para que se entere de estos temas importantes porque vamos a hacer un resumen. Claro que sí, y vamos a empezar con uno de los temas que más llamada recibió. Se trata de las enfermedades cerebrovasculares y no sonaría muy atractivo el tema en realidad por ser un tema de enfermedad, pero que sí es muy importante para la ciudadanía. Nos decían nuestros expertos que estuvieron invitados que se agrupan en el stroke o en el ictus. Vamos a conocer a continuación en la siguiente nota a cuántas personas afecta esto mundialmente para que después sigamos conversando de este tema. Enfermedades cerebrovasculares. Préstele mucha atención porque tal vez algún momento usted podría sufrir de esta patología. No importa la hora del día, pero si usted siente una debilidad repentina en su cara, en sus brazos o piernas, confusión, dificultad para entender y hablar con los demás, problemas para ver con uno o los dos ojos, pérdida de equilibrio, dificultad para caminar o dolor fuerte de cabeza sin motivo aparente, podría estar sufriendo un accidente cerebrovascular. Esto quiere decir que una parte de su cerebro no se está oxigenando adecuadamente y esto desencadenará serias consecuencias. Pero, ¿por qué sucede esto? Teóricamente por 2 causas. La primera, que un coágulo o una placa bloquee algún vaso sanguíneo que nutre al cerebro, interrumpiendo la normal circulación de la sangre. Y la segunda, por la ruptura de un vaso sanguíneo, ya sea por una malformación o por el aumento de la presión arterial. Estos episodios son más comunes de lo que usted se imagina. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, solo en 2012, 17.5 millones de personas perdieron la vida por un accidente cerebrovascular. Y en Ecuador, representan una de las principales causas de muerte, así como la principal causa de discapacidad grave. Las estadísticas indican que la prevalencia de ACV es mayor en los hombres entre los 65 y 74 años de edad, pero a partir de los 75 son las mujeres las más propensas. La rápida atención en este tipo de situaciones es fundamental. Frente a un caso así, es necesario llamar de inmediato al personal de emergencias a través de la línea única 911. Las 24 horas próximas al evento son decisivas. Tras un accidente cerebrovascular, los pacientes pueden quedar con varias secuelas. Todo depende de la gravedad del cuadro. Entre ellas, dificultad para hablar, caminar o controlar esfínteres, dificultades en la deglución de alimentos, problemas de memoria y razonamiento, por lo que los pacientes necesitarán de los cuidados y el apoyo de toda la familia. Como otras patologías, los ACV se pueden prevenir. La OMS precisa que los principales factores de riesgo incluyen una dieta inadecuada, el sedentarismo, así como el consumo de tabaco y alcohol. Bueno, ahí teníamos un poco las causas y que todos en determinado momento, Vanessa, somos sensibles a tener la enfermedad, porque todos llevamos de alguna u otra manera una de estas no son cualidades de ninguna manera, pero así llevamos la vida también. Algunos fuman, otros tienen en cambio una poca actividad en su vida,
entonces podríamos ser víctimas de esta enfermedad casi cualquier persona. Nos dieron datos muy valiosos, dos invitados que tuvimos aquí el día lunes. Estuvo el doctor Nelson Maldonado, él es líder del equipo de neurocirugía, de neurología del Hospital Eugenio Espejo, y también estuvo la doctora Daniela Di Capua, también neuróloga, que nos dieron algunos datos súper interesantes, sobre todo el manejo que tiene que tener esta enfermedad. Si usted tiene los síntomas, debe acudir de inmediato al hospital de especialidades. En este caso, en la ciudad de Quito, es el Hospital Eugenio Espejo. Por supuesto, dicen que 4 horas. Si usted en las primeras 4 horas puede llegar al hospital, la posibilidad más grande es que no le quede casi ninguna secuela. Vamos a ver qué nos dijeron estos dos especialistas, con quienes tuvimos una gran entrevista. Los accidentes cerebrovasculares es un problema de las arterias que van hacia el cerebro. Entonces, un poco para entender qué es lo que pasa, el cerebro es como una computadora, es el que manda órdenes a todo el cuerpo, manda órdenes de cuando estamos hablando, manda órdenes de cuando nos movemos, manda órdenes de cómo sentimos. Eso está en diferentes áreas del cerebro. Entonces, las células que están en el cerebro se llaman neuronas. Y cada una de estas neuronas están especializadas en hacer cada uno de estos diferentes mecanismos. Entonces, lo que pasa con estos accidentes cerebrovasculares, hay dos. Hay uno que es hemorrágico y hay otro que es isquémico. Entonces, hablando de este isquémico, lo que pasa es el corazón o una de las arterias grandes, como son la aorta o las arterias carótidas que llevan la sangre hacia el cerebro, tienen un diámetro bastante grande. Cuando están enfermas por alguna razón, pueden crear un coágulo de sangre que es muy pequeño para el tamaño del corazón. Entonces, el coágulo se libera y comienza a correr por el torrente sanguíneo y pasa por la aorta, que es muy grande, y pasa por la carótida, que es muy grande, pero conforme va entrando hacia el cerebro, las arterias se van haciendo más pequeñas. Las arterias del cerebro llegan a ser más pequeñas que el diámetro de un cabello del pelo. Entonces, eventualmente, el coágulo es más grande que el diámetro de la arteria, le bloquea, y cuando le bloquea, deja de pasar sangre hacia esas neuronas. Cuando deja de pasar sangre, deja de pasar oxígeno, y deja de pasar nutrientes, pero sobre todo oxígeno. Y sin oxígeno, esas células se mueren. ¿En cuánto tiempo de ausencia de oxígeno se muere una neurona? Bueno, eso depende del tiempo y también depende de si logramos liberar o no logramos liberar ese coágulo. Los porcentajes son sumamente técnicos. ¿Cuál es el porcentaje que necesita por gramo de peso del cerebro cada célula para poder mantener una oxigenación normal? La idea importante que la comunidad debe saber es que cuando pasan estas cosas hay un tratamiento que solo se puede aplicar las primeras 4 horas y media. Vamos a hacer una pausita para conversar con la doctora también. Explicábamos el primer tipo, que es el de tipo isquémico, que ya vimos hay una obstrucción del vaso, no pasa la sangre y obviamente no pasa el oxígeno a la neurona. El otro tipo es el hemorrágico. ¿Cuál es este? O sea, el infarto cerebral hemorrágico, lo que quiere decir es que una de las arterias se rompe. Y la causa más frecuente de por qué esa arteria se rompe, que es diferente al isquémico, en donde la arteria se obstruye, es por la presión arterial. La hipertensión arterial es la primera causa de por qué se rompe un pequeño vaso y por qué sangra dentro del cerebro. Clínicamente se parecen, es difícil distinguir entre un SB isquémico y un SB hemorrágico. La clínica es exactamente lo mismo: alteración del lenguaje, dificultad para caminar, dificultad para movilizar la mitad del cuerpo, pero lo más importante es la causa, que casi siempre es secundario a presión arterial elevada. Evidentemente los tratamientos para cada uno serán distintos, por lo tanto hay que distinguirla. ¿Cómo al final se puede distinguir cuáles son los tratamientos a seguir y con cuál es más fácil superar? Claro que sí. Entonces, lo primero que se hace cuando un paciente, importante es cuando un paciente tiene estos síntomas, debe acudir inmediatamente a la emergencia al hospital. Y lo primero que hacemos es un examen neurológico rápido, que como decía la doctora Di Capua, nos permite ver que hay un problema neurológico, pero no qué tipo de problema neurológico. Entonces, antes de comenzar cualquier tratamiento, les llevamos a los pacientes al tomógrafo. Antes de llegar al hospital, la persona que ya empieza a ver los síntomas que vimos en el reportaje que usted está mencionando, ¿cuánto tiempo tiene este cuadro antes de que llegue al hospital o cuántos minutos? ¿Se puede medir en el tiempo como para decir, bueno, estoy con este padecimiento, voy a llamar? Sí, normalmente los accidentes cerebrovasculares son súbitos. Entonces lo que pasa es que inmediatamente, es como que si nosotros ahorita estaríamos conversando y yo pierdo la capacidad de comunicar. Es algo súbito, es algo que pasa ese momento, es algo que no se debe perder ni un minuto para poder llamar, porque cada minuto cuenta, cada minuto son neuronas que mueren. En el cerebro hay millones de neuronas. Y lo que necesitamos es poder salvar la mayor cantidad de neuronas posibles.
los expertos nos decían que hace pocas semanas se realizó un simposio a nivel internacional donde estuvieron participando no solo médicos ecuatorianos, sino también de todo el mundo, y llegaron a ese consenso, a medir la importancia de que el paciente que tiene un ictus o un stroke sea atendido en las 4 horas siguientes de manera emergente, y para esto se necesita también la capacitación de, por ejemplo, los paramédicos. Es importantísimo además darle el nombre correcto, y en eso insistían muchísimo ellos, porque en el mundo existen muchas formas de decirle a este accidente cerebrovascular, ¿no? Le dicen por ahí derrame cerebral, Infarto le dicen cerebral. infarto cerebral. Tiene un montón de formas de decir y ya por ahí estamos mal. Nos hacían acuerdo, por ejemplo, que en Brasil hicieron una encuesta y resulta que tenían más o menos 20 términos para la misma enfermedad, y desde ahí nace este ictus o stroke, como le dicen los norteamericanos, que son muy buenos para poner frases, y esto lo que significa es hacerlo rápido. Súbito, que era una cosa que pasa súbita. Y la importancia es llegar así, súbitamente también al hospital. 4 horas y media tiene usted, en el caso de que empiece a sentir estos síntomas, para que luego no tenga mayores problemas después de los tratamientos. Y a propósito de eso, nuestra compañera Melina Espinosa preparó un reportaje, un testimonio de una mujer de 62 años que pudo ser atendida de manera oportuna, ágilmente, y vamos a ver si es que ella tuvo pues algún tipo de secuela después de presentar este ictus, este stroke. Yo estaba haciendo el almuerzo, me fui como mi marido también tiene un accidente. ¿Ya? Y entonces me dijo, quédame yendo a comprar una receta en la Pueblo. Me fui y de ahí regresé, hice el almuerzo, y después del almuerzo ya le di a todos de almorzar. Digo, voy a ver la tele un ratito. Me senté ahí y me acosté. Y como que no he estado viendo la tele, yo que levanto con unas ganas de ir al baño. Y ya no avancé. Eso me pasó. Paso a paso avancé, arrimando aquí. Y de aquí ya me senté y me dio algo, no sé, no podía ni hablar ni nada. Me paralizó medio lado, el lado derecho. Yo no había visto lo que le había pasado, la verdad. Yo bajé cuando mi papá me llamó y yo ya la había encontrado aquí en el sofá sentada sin poder hablar. Le decía, mami, ¿qué le pasa? Nada, no había nada. Mi papá me dijo, hija, creo que le está dando un derrame y dale unas aspirinas. Cogí, yo le di 2 aspirinas, le metí a la boca con un vasito de agua, y cuando ya le di el agua, pues se le regó toda el agua. ¿Usted estaba consciente? Yo sí escuchaba eso, sí. Pero no podía. No podía, no podía ni caminar, ni hablar, nada. Entonces, en el momento nos fuimos al Padre Carolo, el hospital más cercano de aquí que está, pues ahí sí le recibieron, muchas gracias, le hicieron todos los exámenes necesarios, y ahí fue cuando el doctor me dijo, para yo entender que le había dado un parálisis cerebral y que esto tenía una solución, que era una inyección que se le podía inyectar antes de las 3 horas. Entonces dijo que para tratar ahí era un poco caro. Entonces yo le dije que cuántas dosis necesitaba. Me dijo 2. Y le dije, ¿cuánto estamos hablando? Y me dijo de $3,000 a $4,000 cada dosis. El doctor, muy buena gente, dijo que hablaba con el hospital el Eugenio Espejo, que faltaba media hora, creo, para que cumpla las 3 horas. Llegamos al hospital y enseguida me hicieron firmar una autorización. Nos recibieron enseguida en el hospital y le pusieron la medicación. Y no tardó ni 1 hora que ella empezó a recuperarse. ¿Y esto hace cuánto fue? A fines de julio era, porque en el hospital ya pasé el mes de agosto. O sea, hasta el medio mes ya me mandaron. ¿Y cómo se siente ahora? Así ya estoy ya mejor. Está aquí tranquila, no puede hacer esfuerzos, ninguna clase de esfuerzos, pasa en la casa, si sale a caminar pues le ayudamos, va con alguien y es lo que hace. Y toma la medicación para la presión, para el corazón y para la coagulación de la sangre. Me han dicho aquí que no coma secos, que cuide la salud para que pueda salir adelante. ¿Su vida cambió? Sí, bastante.
ya puedo ahorita ya caminar, porque no podía caminar. Estaba mucha grasa al corazón. Decirles a las personas que sufran de esto que acudan enseguida al hospital, a un centro más cercano, que ahí los vean los primeros auxilios y luego les verá lo que sea, pero que acudan, no se queden en casa, por favor, porque es lo peor que pueden hacer, quedarse en casa y esperar. Un fantástico testimonio que además termina en una gran noticia. ¿Por qué? Porque se siguieron los protocolos, los procedimientos adecuados. Queremos darle la bienvenida a nuestra primera llamada de este viernes, a nuestra querida Sandra Simba. Doña Sandra, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno escucharle, quisiera cuéntenos. preguntarle, bueno, de lo que ustedes están hablando, así tengo un terrible dolor de cabeza, siempre. ¿Podría pasarme eso o no? Le digo rápidamente respecto al dolor, porque estuvieron aquí nuestros expertos y algo un poco pudimos aprender. Es primero, si es que es un dolor de cabeza, no se preocupe, no se alarme, que esos no son los síntomas de este tipo de enfermedades, más bien son otros, son dolor de brazos, son mareos, imposibilidad para hablar, para caminar. Náusea. Sí, todos esos, y Esos son son. súbitos. Entonces, si usted Exacto. tiene algún tipo de síntomas, tiene que ir al hospital que esté más cercano de especialidades. Pero aún así, si usted está con un fuerte dolor de cabeza, yo creo que la recomendación que nosotros aquí, Por como supuesto. amateurs en la materia, Totalmente. le podemos decir es que vaya donde un especialista. Podría ser un neurólogo. Vaya donde sea un especialista, no se alarme, pero hágalo con tranquilidad. Esos no son necesariamente los síntomas que presenta esta enfermedad de la que acabamos de hablar. Pero no, Sandra, ¿usted sigue por ahí? Sí, señor. Lo que pasa es que también quisiera hablar, que hable en un programa sobre la psoriasis. Vamos Que a yo tengo hablarlo, ese oiga. problema. Nos ha leído usted la mente y, sé que lo hablamos hace poco, en realidad, hablamos sobre problemas de la piel, pero vamos a tenerlo pendiente porque le comento, no sé si usted tiene psoriasis, pero yo tengo psoriasis y Vanessa también tiene psoriasis, Yo entonces también. ahorita somos tres. ¿Usted qué tiene? A ver, cuéntenos un poco. Yo tengo la psoriasis pero bastantísimo, y a veces yo tengo mucha vergüenza porque tengo en las piernas, en los brazos y me quiere salir ya en el rostro. Ya, Y a veces ya me da vergüenza porque alguna gente me queda viendo, hasta las manos obviamente. tengo. Claro, es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a convivir. Hay que tomar en cuenta que es una enfermedad crónica que tiene episodios agudos y sobre todo tienen que ver con el estado de ánimo, con Exacto. la alimentación. Así que no se preocupe, nosotros vamos a abordar nuevamente la psoriasis porque nosotros somos un testimonio de lo que hay que pasar con esa enfermedad. Claro que sí, y en todo caso le recomendamos ir donde el dermatólogo. Ellos le van a ayudar sin lugar a dudas, pero como decíamos hace un momento, si usted está bien de la cabeza y del corazón, la psoriasis va a mejorar bastante. Es increíble y hasta mágico, le digo por experiencia. Muchísimas gracias entonces su recomendación, y a toda la gente que está viéndonos en este espacio, llámenos, las líneas están habilitadas, 3970-813, 3970-822, para que usted nos llame y también nos sugiera otros temas. Oye, y no solo en la psoriasis, estábamos viendo en otro tipo de programas también, como el que manejamos ayer, el que vimos ayer, el tema del VIH. Qué importante es que la sociedad nos acepte tal y como somos. Es importantísimo, y algo que me he dado cuenta ahora que tenemos esta llamada y le agradecemos, es esta imprescindible ayuda que necesitamos de ustedes hacia nosotros. Necesitamos que nos llamen siempre, que nos den temas, que nos los propongan y que además hagan esas preguntas que a nosotros a veces se nos va. Para eso están abiertas las líneas y por eso este programa también es de ustedes. Y claro, seguimos ahora con los especialistas. Vamos a ver un poquito más de la información que estamos revisando sobre el ictus, sobre el stroke, porque tenemos más recomendaciones y sobre todo encaminadas al tema de la prevención. Accidentes cerebrovasculares, que es como se lo conoce tal vez a nivel internacional. Vamos a ver qué más dijeron nuestros expertos. Hace 20 años el infarto cerebral no había nada que hacer, no había nada que ofrecerlos. Pero tenemos nosotros disponible una medicación que es el RTPA o el Lactilice, que es el nombre comercial. Y esa medicación lo que hace es se inyecta por vía intravenosa, o sea, por la vena, y lo que hace esa medicación es disolver el trombo. Entonces, esa medicación solo la podemos utilizar cuando el paciente lleva 4 horas 30 minutos desde el inicio de los síntomas. Eso quiere decir que tenemos una ventana terapéutica muy pequeñita para poder actuar.
pero esa medicación de momento nosotros solo la tenemos dentro de lo que son hospitales del Ministerio de Sanidad Pública, solamente lo tenemos disponibles en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Entonces, como dice el doctor Maldonado, lo ideal es que el paramédico lo lleve directamente al Hospital Eugenio Espejo y que ese paramédico nos avise por radio que están trayendo al paciente, cosa que el paciente cuando llega a la emergencia el equipo esté esperándolo. Lo que decíamos entonces, que los paramédicos también estén capacitados para que de manera inmediata lleven a este tipo de pacientes que tienen esta sintomatología a los especialistas, a donde hay la medicación, justamente en este caso en la ciudad de Quito, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Le recordamos, si usted recién se está sintonizando, pues al mediodía que estamos revisando el programa del día lunes. Por el momento, porque ya revisaremos el resto de programas que hemos hecho durante la semana y para eso queremos que nos acompañen. Tenemos, Vani, ya una llamada más, pero... Vamos a ver quién está desde Loja, nos llaman. Si me confirman, Gabriela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Primeramente, quiero felicitarlos por el programa que tienen un excelente programa. Y de paso, pedirles que si podemos hablar en algún programa de ustedes sobre el tema del aborto diferido. El aborto diferido, perdón. El aborto diferido, tuve una experiencia cuéntenos. Y creo que hay poco conocimiento sobre este tipo de abortos y lamentablemente son experiencias muy dolorosas. ¿Nos puede decir un poquito, Gabriela, en qué consiste este aborto diferido, pues para plantearlo también aquí? Ya, supuestamente dicen que es porque el feto crece, pero no tiene latido el corazón. Ya. Y según lo que tengo de conocimiento, acá en Loja existen muchos de estos casos que les han dicho que es aborto diferido. Sin embargo, han ido con otro médico, han esperado y sus bebés todavía, han estado vivos. Yo pasé por esta experiencia, fue muy dolorosa, pero creo que es un tema muy interesante para su programa. Perfecto, me parece súper interesante, sobre todo si usted dice que en Loja pues se presentan algún tipo de casos, habría que ver si es que tiene que ver también con alguna parte genética, algún tipo de la alimentación, no sé, los expertos nos dirán. Vamos a ver y prometido, está anotado el tema, vamos a ver si lo hacemos en un par de semanas, porque evidentemente la siguiente ya tenemos llena la agenda, pero tomaremos en consideración su recomendación. Nosotros nos vamos a una pausa, pero antes les queremos decir que ya nuestro invitado estrella acaba de llegar, porque, Vane, yo no sé si tú habías escuchado de un concurso internacional que lo hizo una gran cadena de televisión y que estuvo alrededor del planeta. Bueno, un ecuatoriano está en la final, te cuento. Así es, estaba este programa buscando ideas innovadoras que transformen al planeta. Y sabe usted que esas ideas se pueden gestar aquí en territorio ecuatoriano. Nuestras cabezas también piensan en grande. Por supuesto que sí, venimos ahora. Esto es Al Mediodía. Somos un grupo de jóvenes investigadores que gracias al apoyo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE creamos Hanais, un dispositivo de ayuda para personas con discapacidad visual. Ecuador se encuentra participando en el concurso Una idea para cambiar la historia de History Channel. Con tu voto, seremos pioneros en la innovación. Ingresa a la página de History y vota por Hanais. Mientras más votes, más oportunidades tendremos de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. No olvides votar por Hanais, un producto 100% ecuatoriano. Qué linda esa iniciativa, una idea para cambiar la historia. Me parece súper interesante y ya sabes, Arturo, que tenemos a uno de nuestros representantes ecuatorianos que ya innovó y que ya está participando. Es fantástico, sabes que yo les he seguido un poco la pista desde que inició el programa porque la idea era muy buena de esta gran cadena internacional de History Channel, que lo que quiere es una idea para cambiar el mundo. Yo dije, ojalá algún ecuatoriano se le ocurra meterse pues en este concurso con algún buen invento. Y de hecho, lo logramos y estamos ahora en la final. Alex, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y así es, estamos en la final de 5.800 proyectos, nosotros quedamos entre los 5 mejores. 5.800 proyectos. Que se inscribieron de toda Latinoamérica. ¿Pero esto es solo de Latinoamérica o a nivel mundial también estaban participando? No, este concurso es a nivel de Latinoamérica nomás. ¿Ya? ¿Cómo es el tema de votar? Para la gente que nos está viendo, lo que queremos es paso a paso. Podemos ver, nosotros metemos a History Channel y nos sale esta página, ¿verdad? Así es, pero la votación ya se acabó el 27 de noviembre. Ah, ya se terminó. Ajá.
¿Cuándo sabemos los resultados? Entonces los resultados nos dan el 7 de diciembre. Ajá. Va a ser la ceremonia en México, en el DF. ¿Ustedes van a ir? Exactamente, ¿Cuándo estamos ya sales para invitados. México? El 6 me parece que es, 6 de diciembre. ¿Cuántos finalistas están hasta el momento todavía esperando los resultados? Claro, bueno, en la semifinal habían 10 proyectos. De estos 10 proyectos pasaban 5 a la final. Entre ellos estamos nosotros. Y el 7 de diciembre nos van a dar, es la premiación, y ese día nos dicen los ganadores. De los 5 hay 3 que quedan primero, segundo y tercer puesto, ¿no? Ajá. O ¿Qué sea, es lo que gana? tenemos ¿Qué es lo- esperanza. Imagínate, Qué bueno. ¿qué es lo que se gana? Es decir, yo me imagino que habrá un incentivo económico para desarrollar en mayor magnitud el proyecto, un reconocimiento internacional. ¿Cuáles son los premios? Claro, es un incentivo económico, no sé si puedo decir valores. Pero por supuesto. El primer lugar son $60,000, el segundo lugar es $40,000, el tercero es $20,000, y el cuarto me parece que es $10,000. Perfecto. Ahora entonces vamos a hablar cuál es el proyecto. Me voy a acercar, perdón, porque parece a veces, por las fotos que hemos visto, que es mucho más grande en realidad y es pequeño, es un artefacto bastante pequeño que parecería una especie de largavistas, pero no funciona como largavistas, por supuesto. A ver, ¿cuál es el concepto básico de este aparato? A ver. Ya, hay una técnica que utilizan las personas no videntes que se llama ecolocalización. Claro. Entonces esta técnica la hacen a través de vibraciones de sonidos. Por ejemplo, una persona no vidente entra a un cuarto, entra a este cuarto desconocido, el dispositivo envía sonidos y a través de esos sonidos puede medir la distancia en la que están paredes o objetos a su alrededor. Entonces la persona percibe estas distancias a través de variaciones de sonido y de vibraciones. Entonces de esta manera la persona puede crear un mapa mental en su cabeza y puede saber que acá hay una pared, acá hay un objeto, acá hay un pasillo y ese tipo de cosas. ¿Funciona a 180 grados? No, funciona en 90 grados. En pero, 90 grados. O sea, por ejemplo, me lo pongo aquí en el pecho y lo prendo, ¿cómo se prende por aquí en la abajo? parte de abajo, exacto. Este de aquí. Entonces, funciona en 90 grados, pero eso no es una restricción porque la persona puede girar y escanear todo el lugar. Claro. Es una especie de escáner. ¿Y cómo se lo coloca? O sea, ¿dónde Sí, debería en la usarlo? cajita viene acoples, no sé Ya. si podemos ver. Sí, Claro, por favor. supuesto, a ver. Viene ¿Puedo acoples levantarme que yo se los también, pueden... Se pueden acoplar fácilmente al bastón. Ah, muy bien. Tenemos acoples, todos son con imanes, son montables y desmontables. Fácilmente tenemos Perfecto. acoples para ponerlos en la gorra, en una bicicleta, porque hay no videntes que manejan bicicleta. O también para la camisa o para la gorra a través de imanes. Ajá. ¿Cuánto tiempo se demoraron en desarrollar este proyecto y más o menos cuál sería el costo real para una persona que tiene discapacidad? Ya, este proyecto ya tiene más de 1 año y medio. Ya. La primera versión, como dirán, el nombre es Hanais. Ajá. Lo hicimos porque la primera versión era un brazalete que se ponía en la mano. Luego de acercarnos a la Federación de Ciegos de Pichincha, ellos nos dijeron que para algunas personas es muy incómodo llevar un brazalete. Entonces de ahí nos sugirieron que hagamos algo versátil, algo modular, que tú lo puedas poner en el lugar que tú te sientas más cómodo. Ya, en esa parte, ¿cuál era la segunda pregunta? Disculpe. Sí, que más o menos qué costo tendría ya. para una persona no vidente ya en la parte real. Ya, el costo va a estar más o menos entre los $50 y $60. Pero la idea no es venderlo directamente a la persona no vidente. Entonces estamos viendo fundaciones que ellos sean los que financian y nosotros podemos donar esos dispositivos. Con estos premios que esperemos que ganen, ¿se puede todavía mejorar el dispositivo? Es decir, Sí. ¿tiene un futuro próximo de este aparato a otro? Exactamente, ahorita estamos trabajando en una nueva versión, el que va a ser un poco más liviano, queremos hacerle más liviano y más pequeño. Exacto. Y también estamos en el tema de baterías, buscando una batería que tenga una duración de más de un día. Con la batería que tenemos ahorita dura un día y es recargable mediante un cable USB, como nuestro celular. ¿Cuál crees que fue la ventaja de su proyecto? Entendemos que la utilidad para las personas con discapacidad pues es sustancial, pero ¿por qué tu proyecto resaltó entre los más de 5,000 que se presentaron en este programa de History Channel? Creemos porque soluciona el problema de la sociedad. A las personas no videntes no se le ha dado mucho espacio en temas de tecnología o de robótica. Entonces por eso nosotros decidimos hacer un prototipo que les incluya a ellos y que mejor si le soluciona su calidad de vida. También le da un poco de independencia a la persona porque ya no dependería mucho de que deba estar una persona al lado suyo llevándole el brazo, el cuidado, aquí hay una grada, aquí hay una pared. Entonces creemos que eso fue algo impactante. ¿No hay nada en el mercado similar o parecido?
No, aquí en el país no tenemos algo similar. En otros países es algo similar, pero no ha tenido mucha apertura por temas de costos. Es demasiado elevado el Ustedes costo. lograron hacer algo que no sea tan costoso y que sea igual de práctico. Exactamente. Bueno, nosotros lo que queremos felicitarte, yo quería hacerte una pequeña pregunta. ¿Sabes contra qué 5, contra otros 4 son los otros 4 inventos que van a participar? Sí, un proyecto de Colombia está haciendo un horno, es una especie de fogón portable. Para hogares así que están en refugios. En invierno, por ejemplo. Hay otro proyecto que es de México, que es un dispositivo que se encarga de transformar el humo en aire, me parece. Esa es otra buena idea. También es buena idea. Y bueno, ahí justo en la claqueta vemos los otros, hay un filtro solar, si no me equivoco. Sí, ese es el filtro solar del que les hablaba. Y hay el otro, uno más. El que está, el proyecto, el que está en primer lugar. Overmind. Es un tratamiento que se hace por imágenes para personas que han perdido sus extremidades. Porque ellos tienen un problema que si una persona perdió un brazo, él siente que tiene su brazo. Entonces eso puede causarle un trauma. Es el síndrome del miembro fantasma. Exactamente. Entonces ellos hacen una terapia a través de imagen para que la persona pueda superar este problema. Buenísimo. Fantástico. También. Bueno, la competencia está buena. Está buena. Y lo chévere que veo es que además todas son para mejorar de alguna manera el modo de vida de las personas que han tenido algún problema. Sí. Alex, te felicitamos por esa iniciativa, no solo por participar y cuál sea el resultado, sino por querer hacer algo por la sociedad y sobre todo por este grupo, por este sector vulnerable de nuestro país. Así que éxitos y también felicitar a la universidad, a la ESPE por desarrollar este tipo de carreras y también por motivar a sus estudiantes a que pueden cambiar el mundo de alguna manera. Oye, es común ya en la ESPE tener estudiantes científicos que han logrado de a poquito cambiar la realidad de muchas personas. Nuevamente, bienvenido y muchas gracias. A ustedes muchas gracias por invitarnos. Y ojalá que ganemos como país. Vamos a ponerle fe, suerte en el viaje a México. Entonces, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con más de lo mejor de Al Mediodía. Viernes 2 de diciembre, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Día perfecto para empezarle a festejar a Quito, a quienes todavía no han empezado. Bueno, váyase a pegar un cuarentita ahí. Aquí ya empezamos los 40. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién pasó a finales? Nosotros, yo todavía no juego. Yo juego en familia. A mí me gusta jugar muchísimo con mi mamá, con mi tía. Usted sí es buena, pero sí le hace vuelta. Sí. Taiti Mama se fue a misa, Taiti Mama devolvió. ¿Así cuenta o no? 2 por guapa. 2 por guapa, claro. Por supuesto. Oiga, bien hecho. Nosotros les dedicamos y les pedimos que vivan así a Quito, con la familia, que le festejen y le recorran a la ciudad más linda del mundo para muchas personas, no solo para nosotros y no solo nosotros lo decimos. Con eso, bueno, vamos a un tema bastante álgido y polémico que tratamos durante la semana, la tenencia compartida, Vanessa. Así es. A ver, vamos con educación de los hijos. Es educación hijos, es otro de los temas que tratamos durante la semana y que también es importante. Tuvimos 2 invitados fantásticos que nos ayudaron también a reconocernos como niños en un momento determinado. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de este tema? Porque bueno, hay ahora distintas formas de educar a los niños y hay nuevos estudios para que sea mejor esta forma de hacerlo. Y el debate que se generó aquí en el estudio era si tenemos que ponerles límites, si tenemos que ponerles mano dura o si tenemos que criarlos con mucho amor y mucha paciencia. ¿Qué crees que dijeron nuestros invitados? Lo vamos a ver, pero primero tenemos un reportaje. Por si acaso, veamos qué nos dicen. Siempre se ha dicho que la tarea de educar es muy difícil, más aún cuando los tiempos cambian y aparecen nuevos métodos de enseñanza. Educar a un hijo para la vida no es satisfacer todas sus voluntades y todos sus caprichos. La educación en nuestro país y en nuestra sociedad ha cambiado bastante, ¿no? Ya no es como antes, donde el padre y la madre eran impositivos. La mayoría tienen una intervención muy decidida. Por desgracia, no siempre educamos como nos gustaría, cómo planificamos o cómo pensamos que debemos hacerlo. Cada vez es más habitual encontrar familias que resuelvan todo a gritos y parece complicado llegar a conversaciones y negociaciones sin elevar la voz. Es cierto que también hoy, a veces por tanto paternalismo, ahora el alumno, el chico, el niño tiende a abusar, a gritar a los padres y a ponerse en el mismo nivel. Pero nunca, jamás
donde nosotros estemos, en el lugar que estemos, nunca como padres debemos perder la autoridad. Por un lado hay que tener el amor en una mano y en la otra la autoridad. Cuando digo de autoridad no significa el látigo en tu mano, sino más bien ese equilibrio. El especialista invita a los padres a reflexionar sobre este tema. El mejor método es el método del amor, de la comprensión, de conversar con el niño. ¿Qué está pasando? Porque es también posible que yo como padre pueda poner lo mejor de mí, las mejores técnicas, la caricia, la paciencia. La labor de los padres puede ser agotadora en algunas ocasiones para conseguir que obedezcan, pero depende mucho de la constancia, más no de los gritos, el conseguir una buena respuesta. Pero lo que nos debe quedar claro es que gritar no es un recurso educativo adecuado, ni para el hijo ni para los padres. Nosotros recomendamos y sabemos que la agresividad no es justificada en ningún momento. La agresividad trae, y la agresión por supuesto, trae también niños agresivos y violentos, donde si en la casa ellos son enseñados, digamos así, con el pellizco, el apretujón de sus brazos, el grito, el niño inmediatamente se bloquea. Cuando se habla de estilos de crianza, se suele explicar que los más característicos son 3. El autoritario, el democrático y el permisivo, que sería aquel en que los padres dejan a los hijos hacer todo lo que quieran, incluso perder el respeto por los demás. Tengo que revisar también qué pasa conmigo. ¿Por qué mi hijo me está faltando el respeto? A lo mejor estoy demasiado sobreprotegiéndolo, no estoy aplicando la autoridad que debo tener como padre. Recuerda que el buen o mal comportamiento de los niños es la etiqueta que califica la educación de los padres. Autoritario, democrático o permisivo. ¿Cómo tú crees que fuiste criada, Vani? Yo creo que fui democrática, en un hogar democrático. En un hogar democrático. Sí tenías voz y voto. Sí, y trato también de que mi hogar sea democrático. Sí, ¿no? Yo también creo que esa es la más sustentable además, porque hace que nosotros como seres humanos y como niños vayamos pensando en qué es bueno y qué es malo. Hay que reflexionar también. Pero hay que poner límites, eso sí es cierto y nos recomendaron nuestros expertos. Para que usted sepa quiénes estuvieron aquí hablando de este tema en el estudio de Al Mediodía, la licenciada Laura Montilla, que es excelente. Una invitada de la casa y que esperemos tenerla cada vez más seguido. Porque qué buena es, ¿eh? Sí. Además nos hace todo es tan docente y coach chévere. familiar, y también estuvo el doctor Luis Arocha Miño, que él es neurotecnólogo, también excelente. Desde aquí el abrazo, porque nos dieron unos consejos súper valiosos. Yo creo que no solo a nosotros, sino a todos los que nos vieron. Y si se lo perdió, pues péguese al televisor, porque este rato los tendrá al frente suyo. Yo traje aquí esto, que es lo que nosotros llamamos el mejor regalo que unos padres le pueden hacer a sus hijos a los 15 años. Y precisamente aquí está el regalo, que es esta torta. Una torta, ajá. Una torta que contiene en su base amor y seguridad. Ajá. Lo que tú acabas de mencionar, ¿verdad? La empatía, que es la habilidad para detectar lo que la otra persona está sintiendo. La creatividad, que es nuestra gran don humano, de poder hacer cosas diferentes, paciencia, disciplina y responsabilidad. Son 3 condiciones fundamentales para que la gente pueda tener éxito en la vida. Después, ya hay mucho conocimiento, hay suficiente información por todo el mundo para poder recomendar acciones específicas de cómo hacer que esos niños sean unos adultos saludables, porque esa es la meta de la educación. La meta de la educación no es que los niños sean niños. Criar mejores seres humanos. Yo les suelo decir a las madres, los niños tienen un problema muy serio. Crecen. Crecen y se transforman en adultos. Y adulto es como nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida. La niñez es apenas un pedacito dentro de nuestra existencia. ¿Vamos a ser como nuestros padres nosotros? ¿Vamos a ser un reflejo de nuestros padres o podemos cambiar? Un ejemplo. Esta mañana yo estoy en mi fila, venía muy temprano, 8 de la mañana, la fila llegaba al fin allá en la Ecovía y
estamos todos en nuestra fila y viene un muchacho joven que yo le dije en la ecovía, porque me tocó al lado, voy a un programa de televisión y te voy a dedicar el programa. Él tiene su, por si acaso tienes alguna duda, tenía su chompa de Fibeca. Ya. Entonces está ahí y se pasa por encima de todo con su celular. Se pasa toda la fila completa llena de abuelitos, de niños, de gente. No le importó No nada. le importó, nadie le dijo nada. Felicito a toda la fila porque sus mamás y su papá sí hicieron un buen trabajo. Él entra y me toca al lado. Él tiene sus audífonos. Entonces yo le digo, yo quiero que sepas que lo que tú acabas de hacer, de pasarte por toda la fila, es falta de solidaridad. ¿Para qué tú haces eso? Ah, porque voy de apuro. Todos tenemos ¿Y el tú tiempo crees contado. que toda la fila que te pasaste está tranquila, relajada y salió a trotar? Eso que estás haciendo. Entonces él se volvió a poner los audífonos y yo le dije, bueno, no importa, eso es responsabilidad de todos, no pasa nada. Pero te voy a dedicar el programa porque hoy voy a una entrevista, entonces míralo al mediodía. Ojalá no se lo pierda, porque se lo dedicamos a él con todo cariño al final. Con ¿En todo el serio? amor del mundo. Antes de darle paso a nuestra primera llamada, ¿qué pudo haber pasado en este caso, doctor? ¿Qué tipo de valores familiares, con qué tipo de valores familiares llegó este joven a la ecovía? Sí, fíjate que precisamente el elemento donde nos quedamos tiene que ver con la dirección, ¿no? ¿Hacia dónde va ese ser? ¿Hacia dónde va? Porque todos estos elementos, todo esto que son competencias, que son valores, terminan dando una dirección en la vida. Entonces, si mi dirección en la vida no tiene que ver nada con el vecino, no tiene que ver nada con el de al lado, no tiene que ver nada con el resto de la sociedad, voy a tener gran cantidad de problemas. Así es. Gran cantidad de problemas. ¿Y por qué? Porque lo último, que es el sentido de la vida, que es un aspecto muy importante, que quizás ojalá tengamos Ojalá oportunidad de podamos tocarlo, tocarlo, me parece interesantísimo. es lo que le va a dar a uno el comportamiento. ¿De qué manera me voy a comportar? Fantástico. Los padres son los primeros maestros que nosotros recibimos. Así es. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de amor y seguridad, el primer tetero que se toma el bebé es cuando la madre lo recoge, se lo pone en el pecho y lo mira. Ese primer vínculo decir, ya es ese sustancial. vínculo de yo te acepto como ser humano, te reconozco, te califico como alguien que acabas de llegar y te voy a dar lo mejor de mí. Yo el otro día le decía a una señora que preguntaba que en cuanto al amor, pues, ¿cuál es el mejor amor que le puedo dar a mi hijo? Entonces yo le decía, el mejor amor que usted le puede dar a su hijo es decirle, te voy a enseñar a cómo lograr que otras personas te amen más que yo. Qué buen mensaje. ese Lindísimo, final. yo me quedé con esa frase y por casualidad también conversábamos con mi mamá que vio el programa y ella también la había impactado esa frase del doctor. Oye, es perfecta. Yo creo que resume más o menos lo que uno debe ser y lo que uno debe tratar de darles a los hijos de este tema. Yo lo que voy a hacer es que la gente te llegue a querer más que yo. Ya con eso se dijo casi todo. Que sean buenas personas, que sean buenos vecinos, que sean buenos trabajadores, buenos amigos. Creo que eso es lo que tenemos que procurar con nuestros hijos. Además de darles la alimentación, la educación, creo que lo que tenemos que hacer en casa es darles valores. Pero por supuesto, y es que esos valores no se encuentran en ningún otro lado más que en el hogar. Nosotros vamos a continuar con este tema, eso sí, ahora con otro punto de vista, y es ese en el que los padres pierden la paciencia, por ejemplo, a veces, y no saben mucho qué hacer. ¿Cómo controlar a este niño al que le dio ese famoso berrinche? ¿Qué es lo que haría usted? Bueno, nosotros salimos a preguntarle a la gente qué es lo que suele hacer, y estas fueron las respuestas. Eso es falta de palo. 2 buenas nalgadas y se acabó. Bastantes palizas me dieron y no estoy traumado. Frases que hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas y que son aplicadas como métodos de disciplina por varios padres. Muchas son aceptadas por la sociedad, pero ¿será acaso una forma de justificar el maltrato? Lo más importante de castigar a un hijo es que él sepa que lo que él hizo estuvo mal y que no tiene que volver a hacerlo, más no el descargar nuestra ira, nuestra frustración o cosas así que a veces uno lleva por dentro. Y comprender que son unos niños, ¿no? Ni para que ellos reaccionar en cosas que no vaya al extremo. ¿Y cómo usted lo castigaban cuando era niño? Al látigo.
Le he regañado, le he retado, le digo que no se hace, pero de pegarle no. Sí he visto muchos casos que sí hay madres que pierden la paciencia y creo yo que no debería hacer eso. La pierden en el sentido que hasta los castigan, los flagela todo el cuerpo, le dejan dando huellas. Hay castigos que marcan a sus niños para toda la vida. Yo he visto casos en la televisión y en las noticias que por una travesura les han sabido quemar las manos, les han sabido marcar con látigos, con cables. Y eso tiene una repercusión cuando ya son mayores. ¿Qué sucede cuando los padres no pueden canalizar una óptima y positiva disciplina en el hogar? Quizás nos enfrentamos a un ambiente amenazante donde levantar la voz y llegar al maltrato físico puede dejar secuelas muy profundas en nuestros hijos. Para los padres de hoy en día, la disciplina resulta una tarea difícil de lograr. Sin embargo, existen diversas técnicas y pautas que nos pueden ayudar a conseguir lo que deseamos de nuestros hijos, sin necesidad muchas veces de llegar al maltrato psicológico o físico. Los tiempos han cambiado y uno tiene que cambiar con ellos. Y yo lo que recomendaría es amor y paciencia, porque hay que recordar que nosotros también fuimos niños. Justo esa es la fórmula que nos decían nuestros invitados, amor, paciencia, y yo creo que también habría que sumarle algo que dijimos al final, la creatividad, porque tenemos que estar también a la par de la imaginación y de los requerimientos que tienen nuestros niños. Son universos diferentes totalmente. Por supuesto, y es que el facilismo es precisamente ese, el del golpe, el del grito, el del castigo. Esa es la parte fácil. ¿Qué tal si pensamos un poco y tratemos de hacerla difícil para que ellos tengan luego una mejor niñez, una mejor adolescencia y sobre todo sean mejores adultos? La doctora decía, hay que darse un tiempo primero para respirar, para retomar la calma y segundo para que nuestro cerebro piense cuál es la mejor alternativa, cómo debo educar a mis hijos. Veamos qué más dijeron. Los niños no se portan ni mal ni bien. Ellos simplemente se portan. Eso es importante para destruir cualquier mito que haya por ahí al respecto, ¿no? Ellos o sea, no están pensando cómo le hago tener ideas a mi papá o a mi mamá. Eso no. No, claro. El niño nace con la necesidad de moverse, de buscar y de investigar. Él no distingue entre bueno y malo. Hay una etapa precisamente que es de madurez, que es el periodo en el cual el niño aprende a inhibir esos impulsos básicos. Esa etapa es fundamental. Esa etapa tiene que ver con el desarrollo de la paciencia, con el desarrollo de la responsabilidad, con el desarrollo de cultivar el comportamiento que la sociedad llama adecuado. Claro. Es decir, podríamos hablar de un proceso de domesticación de los niños. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado y muchos investigadores también en distintas partes del mundo? Cuando los padres agreden a los niños, es decir, cuando dicen que los castigan, es porque ellos perdieron la paciencia. No es porque el niño está desobedeciendo, es porque ellos perdieron la paciencia. Noruega fue el primer país en el mundo que en el año de 1973 estableció como ley la prohibición de golpear a los niños. Fue un tremendo sacudón, porque los padres tuvieron que aprender estrategias para abordar de otra manera a los niños. ¿Y qué hicieron con eso? Desarrollaron paciencia ellos mismos. Entonces tenemos varias vías. Perdimos la paciencia, definitivamente. Tienes varias vías. Una, te miras al espejo y dices, ¿qué me pasó? Si es algo que tú traes de atrás, hay una técnica muy sencilla, vamos a aprenderla. Piensen todos, del 0 al 10, ¿cuánta paciencia tengo? 10 es lo máximo de paciencia y 0 es no tengo ninguna paciencia. ¿Cada uno tiene su número? Por supuesto, ya. Entonces hacemos esto, no tengo paciencia, no tengo paciencia, no tengo paciencia, no tengo paciencia, no tengo paciencia. Los dos hemisferios se están sincronizando. El hemisferio de las emociones pierde el control y el hemisferio, el del orden, el del que te dice qué hacer, los dos se unen. Entonces tú empiezas, oye, pero yo sí tengo paciencia porque yo me gradué, yo sí tengo paciencia porque yo he logrado tener estos 3 muchachitos sin haber tenido entrenamiento. No, yo creo que lo puedo hacer. Esa es una primera cosa que te permite entre tus dos hemisferios entrar a un espacio distinto de análisis. Estamos hablando de análisis, no de fórmulas mágicas. Volver a la calma, ¿no? Volver a tu calma, saber qué te pasa a ti para que tú hagas esto. Ya. Después, otra cosa importante es que siempre estés pendiente de lo que comes. Mira, otra vez, ¿te acuerdas? La otra vez.
Hay que comer sol, hay que comer frutas. Mientras menos café, menos gaseosa, menos azúcares nosotros comamos, nuestro sistema nervioso va a estar más feliz. Y eso es sumamente importante. Si yo estoy irritable, no duermo bien, tomo café para despertarme, ¿cómo me voy a pasar el día? No necesito un niño para sacarme la paciencia. Cualquier cosa me la saca. Esos fueron los mensajes de unos invitados maravillosos. Por favor, téngalo en cuenta, recuérdelo. Y nosotros es hora de despedirnos, no sin antes invitarles para la próxima semana. La próxima semana estamos festejando a Quito por todo lo alto. Estaremos el lunes en exteriores para compartir con los quiteños y quiteñas y con todos los visitantes que vienen a festejar también a la Carita de Dios. Por supuesto, hay 1, 2, 3, 4, 5 personas con nosotros. 7 personas estamos aquí. ¿Listos todos para un Viva Quito? ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Eso! Disfruten la Quito en paz. Chao, chao. Excelente fin de semana.